Historia de la pedagogía, sección 118. Cuarta parte, la época contemporánea. 11. La escuela italiana posterior a la unidad y la obra de los positivistas. 70. La evolución de la escuela italiana hasta principios del siglo XX. Esta es una obra de los maestros Avagnano y Bisalberti. 70. La evolución de la escuela italiana hasta principios del siglo XX. Nuestro resumen de la pedagogía positivista italiana nos ha permitido comprobar que esa corriente filosófica que dominó la cultura del país en los últimos decenios del siglo XIX no tenía puntos de vista ni conceptos unitarios sobre el problema de las estructuras educativas fundamentales y sobre la función de los estudios clásicos en una cultura moderna. Si a todo esto se añade el prudente conservadurismo burgués que condiciona gran parte del pensamiento positivista en el plano de lo social, así como la preocupación general de no comprometer con peligrosas aventuras internas la unidad recién conquistada en el Resurgimiento, se comprenderá por qué no se llevó a cabo ninguno de los muchos proyectos de reforma escolar que se presentaron y discutieron desde 1861 hasta principios del siglo XX. La clave del sistema escolar italiano, creado por la ley Casati, residía en la diferenciación precoz de la escuela media inferior y en la insuficiencia tanto de la obligatoriedad de la enseñanza como de la observancia de esta. G. M. Bertini, un giobertiano de mente audaz y abierta, había propuesto desde 1865 en el Consejo Superior que se unificaran los primeros 3 años de la escuela secundaria de modo de constituir un curso único de la escuela media inferior, sin latín, que sustituyera tanto la escuela técnica como el gimnasio inferior. En 1870, el ministro Cesare Correnti presentó ante la Cámara de Diputados un proyecto en el mismo sentido, que no llegó a debatirse. En 1893, el ministro Ferdinando Martini, que precedentemente se había opuesto a la innovación, habiendo recibido un veredicto favorable a esta de parte de una comisión especial nombrada por él mismo y en la que figuraba Giovanni Pascoli, presentó de nuevo a la Cámara un proyecto de ley que hacía suya la idea de Bertini, pero tuvo una votación contraria. En 1905, el ministro Bianchi nombró una nueva comisión de estudio integrada por ilustres personalidades de la cultura, con el objeto de que estudiaran el mismo problema. Al cabo de 4 años, la comisión llegó a iguales conclusiones que con los antedichos proyectos, pero, mientras tanto, se habían separado de ella Gaetano Salvemini y Alfredo Galletti, que en el seno de la Federación Nacional de Maestros de Escuela Media, fundada recientemente por Giuseppe Kirchner, se había esforzado por inclinar a la opinión pública hacia una escuela secundaria precozmente diferenciada. En ello, habían tenido el apoyo del naciente idealismo, sobre todo de Giovanni Gentile y Giuseppe Lombardo Radice, pero en realidad interpretaban las aspiraciones del movimiento socialista, gran parte del cual no quería renunciar a la idea de una escuela exclusiva para las clases populares, que por eso mismo diera una cultura sólida y útil a quienes estaban destinados a abandonar temprano los estudios, en vez de limitarse a echar las bases de estudios posteriores que en su mayoría los grupos humildes no podían seguir. En realidad, el problema de la escuela secundaria inferior se mezclaba con el de la enseñanza obligatoria, que en 1877, después del advenimiento de las izquierdas al poder, se había hecho extensiva, de conformidad con la ley Copino, a las 3 clases del curso inferior, al final de las cuales se debía superar el examen denominado di proscioglimento o de exoneración. De esta forma, el curso elemental completo resultaba de 5 años. El certificado correspondiente se exigía para conceder la inscripción en el padrón electoral. En 1904, la ley Orlando instituyó un 6º grado de primaria y al propio tiempo extendió la educación obligatoria hasta los 12 años cumplidos de edad y autorizó el paso del 4º año elemental a las escuelas medias inferiores, previo examen.
De esta manera, el quinto y el sexto grado elementales constituyeron la escuela popular, que era fin en sí misma y que los socialistas reclamaban desde hacía mucho tiempo. La utilidad del curso popular era notable para la clase trabajadora, que necesitaba solo una modesta cultura práctica y no estudios gramaticales preparatorios de latín, circunstancia que hizo naufragar definitivamente los proyectos de unificación de la escuela secundaria inferior. En efecto, según el proyecto Galletti-Salvemini, la escuela popular se prolongaba a 3 años, manteniendo la separación de la escuela técnica y el gimnasio. Pero no podía decirse que el problema peor de la escuela italiana fuese el de las estructuras de la enseñanza, habida cuenta de que en 1871 el analfabetismo ascendía al 71% de la población, y en 1901 al 49%, y en 1911 al 38%. A la lucha contra el analfabetismo había que unir la lucha por mejorar la condición de los maestros, en verdad muy triste, así en lo tocante a los sueldos como a la inseguridad del empleo. En este campo se dio en 1911 un paso decisivo con la ley Daneo-Credaro, que decretaba la transferencia al Estado de las escuelas de los municipios pequeños. El positivismo, además de influir sobre los programas de 1888, Gabelli, influyó también sobre la abolición de la enseñanza religiosa en 1877. Sin embargo, la política de Giolitti de colaboración con los católicos volvió a establecerla en 1908. Por otra parte, se tomaron medidas para mejorar la preparación de los maestros elementales y de los directores didácticos, prolongando los planes de estudio de las escuelas normales e instituyendo en 1883 2 institutos superiores del magisterio, en Florencia y Roma, a los que luego siguieron otros. También la instrucción preescolar se desarrollaba gradualmente, gracias a la benemérita actividad de Giuseppe Sacchi y más tarde de las hermanas Agassi y María Montessori, de quienes nos ocuparemos en su momento. Por último, el Estado creó las primeras escuelas para maestros de párvulos. Sin embargo, las estructuras escolares crecieron lentamente y en medio de adversidades. Los maestros de primaria y secundaria lograron conquistar un estado jurídico aceptable al cabo de años de una lucha agotadora. El aspecto asistencial confiado a los patronatos escolares, resultó en conjunto muy insuficiente. Las bibliotecas y las universidades populares, organizadas por asociaciones particulares de carácter filantrópico, así como los círculos y las asociaciones culturales, trabajaron activamente en las zonas donde predominaba una economía industrial o artesanal, pero casi no penetraron en el soñoliento y cerrado mundo campesino. En general, la cultura superior siguió siendo en Italia privilegio casi exclusivo de las clases superiores. Fracasaron incluso los intentos por fundar liceos modernos que sustituían la enseñanza del griego con materias científicas, en 1911 a propuesta de Credaro. Esto suponía la persistencia de una caracterización humanístico-literaria y una insuficiencia en el desarrollo científico de la cultura italiana, a la que ni siquiera el predominio de la corriente positivista logró arrancar aquella pátina de formalismo retórico contra la que Francesco de Santis había tratado de reaccionar con tanto vigor.